Bueno, señores, parece que la Procuraduría General de la República piensa ponerse al día con algunas tareas que tiene pendientes. A partir de esta semana, lo vimos a la Procuradora especializada en persecución de la corrupción administrativa intentar interrogar al coronel Piccini el pasado lunes. Claro, ayer tenían una revisión de la medida de coerción y digamos que tenía mucho interés para el Ministerio Público el ampliar la información que tienen con relación al caso de los aviones Super Tucano. Se decidió incluso a través de la justicia ampliar 2 meses más el periodo que tiene el Ministerio Público para investigar y profundizar sobre este tema, y al coronel Piccini también se le amplió a 2 meses más la prisión preventiva. En medio de todo ese, digamos que de esa situación, ayer a las 10 de la mañana llegó a la Procuraduría General de la República para ser interrogado el exdirector de CORDE, Leoncio Almanzar, a quien, sobre quien pesa una acusación o se ha iniciado una investigación relacionada con la venta del barrio Los Tres Brazos, denuncia que se hizo pública a través de los medios de comunicación, después de que varias organizaciones de la sociedad civil que están ubicadas allí comenzaran a llamar la atención sobre la manera en que había sido vendido este barrio con su gente dentro. No hay otra forma de decirlo, y recordemos que a partir de esa denuncia, el propio Poder Ejecutivo nombró una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, que al hacer un levantamiento sobre la situación de Los Tres Brazos, emitió un informe que es alarmante, donde se muestra una red que viola todo lo que se establece legalmente que permitiría la venta de cualquier tipo de inmueble del Estado Dominicano, y donde se pudo demostrar incluso que aparentemente a través de la misma CORDE se vendieron terrenos en Los Tres Brazos donde hay instituciones hechas por el Estado, entre ellas escuelas. Pues ayer Leoncio Almanzar estuvo por ahí, estuvo visitando la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa para comenzar a responder sobre este, y esperamos que todos los otros temas, porque fue el mismo Leoncio Almanzar que admitió públicamente que hizo ventas de inmuebles de CORDE sin que pasaran por el Congreso Nacional, violando así todo el procedimiento establecido para la privatización de los bienes muebles e inmuebles que pertenecían al Estado. Vamos a escuchar lo que dijo después de 12 a 14 horas de interrogatorio en el PEPCA. Llegó a las 10, salió en la noche. De interrogatorio acudimos a una visita de la Procuraduría y es lo que tengo para decir, porque es que estamos en una fase donde tengo que respetar el debido proceso. Además de que la Procuraduría envía una gran señal interrogando, y ojalá que no sea un simple interrogatorio y que ese inicio concluya con una condena y con el enjuiciamiento de los que se aventuraron a algo que parecería más bien una película de terror. ¿Cómo se le puede ocurrir a un ser humano vender un barrio habitado? Bueno, ahí están las declaraciones del ex director de CORDE, luego en la participación, después de participar, antes de entrar a este interrogatorio que hace la Procuraduría General de la República. Participó esencialmente el Procurador General de la República y la directora de la oficina de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa. Recordemos que este proceso viene por ese escándalo al que tú ya hacías referencia, de la venta de un barrio con habitantes como el barrio de Los Tres Brazos, y responde a una práctica que parece existía en CORDE desde hace mucho tiempo, de aprobar ventas de terrenos sin que las mismas sean conocidas por el Congreso Nacional y sin importar si beneficiaba o no a los pobladores de una comunidad específica, como en el caso de Los Tres Brazos. Aquí pesó más el interés particular de una empresa que el interés de esta comunidad.
Por eso hace muy bien que el Ministerio Público esté respondiendo a estas demandas que desde hace tiempo viene teniendo la ciudadanía con relación a este caso, pero con relación a los distintos y diversos casos de corrupción que existen en el país. El Ministerio Público, durante los últimos meses, sobre todo a partir de diciembre del pasado año, ha estado concentrado fundamentalmente en las investigaciones del caso que tiene que ver con Odebrecht, pero distintos sectores habían estado indicando y señalando que es esencial que el Ministerio Público, además de este escándalo de Odebrecht, pueda atender los otros casos de corrupción y dos casos emblemáticos de corrupción, sobre todo destapados durante los últimos meses, algunos durante los últimos años, como el caso de los Tucanos. Los otros casos es precisamente el de Corde, y qué bueno que el Ministerio Público pues esté en disposición de avanzar con relación a esa investigación, y ojalá pueda avanzar con relación a otros escándalos y otros casos, por lo menos denuncias de corrupción que se han estado haciendo, como es el caso de ventas de terrenos de manera irregular por parte del Consejo Estatal del Azúcar, del CEA, que recordemos que a raíz del asesinato de dos periodistas en San Francisco de Macorís, luego de que un individuo se sintiera estafado, agredido, había perdido prácticamente la razón por el engaño que había sufrido en el CEA, en la venta de unos terrenos en San Francisco de Macorís. Es una investigación que está pendiente, se tomaron decisiones respecto al CEA, cambiando su director, cambiando parte de los miembros de esta institución. Bueno, está pendiente la investigación judicial por parte del Ministerio Público de este caso, como de otros casos, porque hay que profundizar con relación al caso de OISOE, o recientemente la denuncia que salió en un medio de comunicación hermano sobre el exdirector de la OPRED, a partir de una investigación que hizo Alicia Ortega sobre falsificación, información que no es real en torno a su declaración jurada de patrimonio. Y bueno, todos estos son casos que necesariamente tienen que ser investigados, que el Ministerio Público tiene que profundizar y que los responsables puedan ser sometidos a la justicia. Y todo esto implica que el Ministerio Público primero asuma la responsabilidad de actuar con los niveles de independencia de los poderes políticos que requiere la investigación de cada uno de estos casos, que no ceda a ningún tipo de presión política como las que se dan cuando se comienza a investigar casos de esa naturaleza. Pero en segundo lugar, todo el tema referido a crear las condiciones adecuadas a producir las fortalezas necesarias para que el Ministerio Público pueda investigar a profundidad estos casos. Y bueno, está por probar qué va a pasar en el Poder Judicial, qué va a pasar ante la justicia. Ya llegó uno de los casos, que es el caso de Odebrecht. Bueno, hay un aspecto, una parte del caso con relación a lo de OISOE, que uno espera que también pueda ser ampliado, y frente a estos casos debemos estar muy pendientes a cómo va a actuar la justicia dominicana, sobre todo que sabemos que frente a los casos de corrupción la justicia se ha prestado a que la investigación de estos no lleguen hasta las últimas consecuencias y a que no se establezcan sanciones. Recordemos los archivos, los autos de no al lugar que suele dar la justicia dominicana con relación a los casos de corrupción. Es importante que frente a este tipo de investigaciones la justicia pueda actuar al nivel
que la ciudadanía esté esperando que actúe cumpliendo con el rol que tiene como justicia. Y a partir de aquí, los desafíos que tienen, y hemos insistido en este tema, los órganos de control y de fiscalización. Estos casos no llegarían a los niveles en los que han llegado a la República Dominicana si se contara con mecanismos de control y de fiscalización que jugaran su rol, porque tanto en la Constitución como en las leyes, esos mecanismos de control, tanto externos como internos, existen, pero a la hora de desempeñar sus funciones y de jugar su rol, pues todos sabemos que se quedan muy atrás, lamentablemente. Bueno, retornando al tema de CORDE, el exdirector de esa institución, digamos que la tiene difícil, en la misma medida en que él admitió públicamente que no cumplió con una serie de procedimientos legales que estaban establecidos en la ley de reforma para la privatización de las empresas estatales. Es el mismo que admite que vendió terrenos y bienes muebles e inmuebles sin que estas ventas estuvieran aprobadas por el Congreso Nacional como establecía la ley. En febrero de este año, el presidente Danilo Medina decidió cancelar a Leoncio Almanzar después de este escándalo y después de que el mismo Poder Ejecutivo hiciera ese levantamiento exclusivamente relacionado el informe con lo que ocurrió en el barrio Los Tres Brazos. Esta situación aún no ha sido resuelta. Recordemos que para la venta del barrio Los Tres Brazos se crearon 2 empresas relacionadas a través de las cuales se estuvieron beneficiando particulares. Una de ellas llamada Infepa, que fue la empresa que se supone que pagó un dinero específico a CORDE, unos 80 millones de pesos, 86 millones de pesos a CORDE aproximadamente, para comprar todo el barrio. Comprar todo el barrio con su gente adentro. Esa empresa le da el dinero a CORDE. CORDE, según lo que dijo el propio Leoncio Almanzar, con ese dinero terminó la titulación del barrio, de levantar los títulos para la gente que residía en el barrio Los Tres Brazos, una misión que según él había iniciado años antes y que no pudo concluir debido a una situación económica difícil que presentaba la institución estatal, que no pudo lograr un financiamiento a través de la banca nacional, sobre todo del mismo Banco del Gobierno, y según él, eso es lo que provoca que se vaya a buscar ese financiamiento a nivel externo y encuentra la mano bondadosa de una empresa que está dispuesta a pagar poco más de 80 millones de pesos para comprarse todo un barrio habitado, donde se inició incluso una ocupación promovida por el gobierno dominicano, porque se trasladó allí un conjunto de personas que habían sido damnificadas por un huracán en años anteriores, y es el mismo gobierno el que establece esa comunidad allí. El informe del Poder Ejecutivo utiliza términos como operación cuestionable cuando hace el levantamiento de la información sobre el tipo de negocio que se desarrolló para la venta de este barrio. La empresa Infepa, al pagar ese dinero, entonces se convierte en propietaria de todo el terreno que hay en el barrio. Aunque el exdirector de CORDE dice y dijo en más de una ocasión que los establecimientos públicos, llámese escuelas, hospitales, destacamentos policiales, no estaban dentro de los terrenos que se otorgaron a la empresa Infepa, el informe del Poder Ejecutivo indicaría que varias instituciones o varias estructuras construidas por el gobierno, entre ellas varias escuelas, sí ahora mismo están en manos privadas. Posteriormente se crea una empresa llamada Titulatec, que llega y se acerca a los comunitarios para venderles a ellos los títulos de propiedad de los terrenos donde tienen sus viviendas ocupadas. No es CORDE, es Titulatec. Y Titulatec, cuando comienza a hacerle las propuestas a la gente, empieza a vender el metro cuadrado que compraron entre Infepa y compañía a 25 y a 30 pesos el metro cuadrado, comienzan a venderlo desde 1.000 pesos hasta 4.500 pesos el metro cuadrado.
un negocio totalmente redondo. Entonces, a partir de ahí, Titulatec le ofrece a la gente sacarle los títulos, pero dice Corde que los títulos los sacaron con el dinero que inicialmente pagó Infepa, y uno se pregunta por qué entonces Titulatec, o en qué consistía el negocio de Titulatec, en servir de intermediario para la entrega de esos títulos. ¿Por qué no fue Corde que hizo ese trabajo? Hay muchas cosas oscuras relacionadas con ese tema que uno espera que sean profundizadas, no solamente con relación a lo que pasó con los Tres Brazos, sino que el levantamiento del Ministerio Público abarque otras ventas de otros terrenos que se hicieron desde Corde hacia el sector privado. ¿Cuántos otros terrenos se vendieron a precio de vaca muerta, a 25, a 30, a 50 pesos? ¿Dónde está la ilegalidad y cuántas personas pudieron haber participado en este tipo de negocios y cuáles van a ser las consecuencias? Es lo que está por verse. El interrogatorio continuará mañana. El Ministerio Público ya así lo anunció. Hoy, ¿no? No, jueves. El jueves. Mañana jueves. El Ministerio Público así lo indicó después de poco más de 10 horas de interrogatorio al director de Corde. Es mucha la información que se debe levantar. Es positivo que el Ministerio Público comience a prestar atención a este tema y tal y como tú decías, tiene otros pendientes, entre ellos el del CEA. Así es, y para esto es muy importante, bueno, este esfuerzo que hace el Ministerio Público, la presión ciudadana que tiene que seguirse haciendo para que los casos de corrupción puedan ser atendidos y para que cese la impunidad, y es fundamental el tema del fortalecimiento de las instituciones en términos generales y específicamente las instituciones de la justicia, y por eso estamos dando mucho seguimiento a lo que están haciendo los poderes políticos, lo que están haciendo los políticos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que precisamente sale la información que hasta el momento se han inscrito 9 candidatos de cara a este proceso de presentación de candidaturas que deberá concluir el próximo día 4 de julio. Esa es la semana sí, de la semana que viene en 8, y lo que uno espera es que, teniendo en cuenta este contexto, esta realidad y esta demanda ciudadana que existe en el país y este rechazo generalizado a la corrupción, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se comprometan a escoger a integrantes de las altas cortes que tengan las competencias en materia de la capacidad intelectual y técnica, de la integridad, pero sobre todo de los niveles de independencia necesarios para que estas instituciones jueguen su rol y jueguen su papel de cara a una República Dominicana donde no tengamos con tanta frecuencia estos escándalos de corrupción que nos sitúan entre los países del mundo con mayor forma y prácticas de corrupción tiene. Así que pendientes de lo que pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes.